Hola, aquí estamos en el episodio 2 y ya... Ay. ¡Corten! Ya empezamos. Espera que empezamos otra vez. Venga. En 3, 2, 1, ¡dentro! Hola, somos Aida y Raquel y desde este podcast que hemos llamado Todo Relativo, pretendemos ayudar a pacientes, familiares y amigos que pasen por un proceso de cáncer. Yo soy Raquel, superviviente de un cáncer, y Aida es la artífice de todo esto. ¡Vamos allá! Hola, soy Aida y a lo largo de los diferentes episodios de nuestro podcast desarrollaremos un capítulo de la guía que Raquel ha escrito para ayudar a los pacientes de cáncer y sus familiares. La guía es gratuita y os vamos a dejar la dirección de descarga en la descripción. Hola a todos, estamos en el episodio número 1 y vamos a continuar con nuestra charla. Ya sabéis que vamos siguiendo las partes de la guía que ha hecho Raquel para pacientes con cáncer y familiares. Y bueno, hoy vamos a hablar del miedo, lo que es muy fastidiado también, porque cuando te diagnostican una enfermedad así, pues claro, te asaltan muchísimos miedos y debe ser tremendo, ¿no, Raquel? Hola, muy buenas. Hola, Aida. Hola a todos los que nos estéis escuchando. Pues a ver, pues sí, la verdad es que yo creo que la emoción que más predomina, sobre todo al principio, es el miedo, porque es, claro, algo nuevo. De repente te dicen, tienes cáncer. Yo recuerdo que para mí la palabra cáncer era una de las que me daba así yuyu, porque prácticamente nunca la había pronunciado, igual que la palabra oncólogo, por ejemplo, o quimioterapia. Entonces, claro, ya partiendo de la base de que es una palabra que no es habitual en tu lenguaje, pues produce miedo, y sobre todo por las consecuencias. Así que sobre todo es esa incertidumbre de decir, vale, ¿y ahora a qué me tengo que enfrentar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a vivir esto? ¿Y qué consecuencias va a tener esto en mi vida? O sea, te empiezan a saltar un montón de dudas, y esas dudas pues son las que hacen que te genere pues ese miedo. Así que creo que es la emoción más normal que todos tenemos. O sea, yo desde aquí lo que sí que quiero transmitir es sobre todo que es algo normal, que no es una cosa de una persona de repente que se lo esté planteando ante un diagnóstico, sino que yo creo que nos pasa a todas y bueno, a todos los que tenemos alguna enfermedad de este tipo. Bueno, de este tipo o de otro, es el miedo, para mí, la emoción predominante. Yo creo que sobre todo la incertidumbre. Sí, sobre todo es eso. O sea, yo para mí ese miedo se corrige o se puede paliar un poco con cuando tú quitas esa incertidumbre que en un principio hay. Sí, va aparejado a esa incertidumbre, sí. O sea, que a lo mejor el miedo inicial se va suavizando cuando ya te van poniendo, o sea, te hacen un diagnóstico, te van poniendo tu tratamiento, vas viendo cómo evoluciona, vas viendo, yo creo que eso también, el tener unos pasos que seguir, agarrarte a esos pasos, pues es decir, bueno, pues venga, otro pasito, voy haciendo, y así a lo mejor el miedo se va no disipando, pero sí atenuando, ¿no? Puede ser. Sí, así es. A medida que vas avanzando en el proceso, paso a paso, y vas viendo cómo vas reaccionando, cómo reacciona tu cuerpo, cómo te vas organizando, cómo organizas también tu vida y tus cosas, pues ese miedo se va un poco disipando. También se disipa, y yo también es una de las recomendaciones que desde aquí haría como paciente de cáncer, que se pregunte todo, porque precisamente cuando tienes esa información, pues Exacto. entonces puedes ir también disipando el miedo antes. O sea, sobre todo empezar por preguntar a los propios médicos, al Sí. oncólogo, cuál va a ser el proceso, qué te van a poner, las consecuencias, qué puedes sentir, o sea, todo. A veces ellos, pues yo no sé, yo creo que no cuentan todo, a veces a lo mejor puede que se esperen, porque hay gente que tampoco quiere saber. Entonces, claro, esto, pues lo mismo el oncólogo no sabe qué tipo de persona tiene delante. Yo era de las preguntonas, por ejemplo. A mí el Ujú. saber me daba tranquilidad, Claro, pero
que influirá en el carácter, pero lo que te comentaba antes de esa incertidumbre, a mí personalmente, pues por muy duro que sea, también me gustaría saberlo, porque una vez que sabes a qué te enfrentas, pues puedes usar herramientas para combatirlo. Eso es, claro, eso Pero si es. O no sea, sabes a qué te enfrentas, pues estás con el run run todo el rato, ¿no? sí, sí, yo para mí me servía para, sobre todo eso, mentalizarme de cosas, o sea, saber anticiparme y buscar soluciones posibles a cosas que a las que me podía anticipar. Entonces, eso me daba tranquilidad. Yo también soy una persona que me gusta, o bueno, o que suelo planificar y que necesito un cierto control sobre las cosas. Entonces, Mm. claro, aquí es todo lo contrario, te diagnostican eso y como es algo nuevo, pues yo ni podía planificar ni tenía absoluto control de nada, absoluto, pero de nada, es que fijaros, o sea, para que os haga, de nada supone nada, o sea, ni lo externo ni lo interno, o sea, ni siquiera tú como persona puedes planificar ni controlar ni emociones ni pensamientos, nada, o sea, que cuando hablo de control, es decir, pierdes el control completamente. Yo ahora mismo me viene a la mente como cuando un coche de repente se sale en una curva y empieza a dar vueltas y pierde el control completamente. Pues yo me he sentido así al principio, con ese miedo y con esa pérdida de control absoluto. Entonces, la información para mí en este caso sí es poder, como esa frase que hay, ¿no? Información es poder. Y entonces hacía que pudiera planificar y anticiparme. No a todo, evidentemente, porque a ti te dicen puedes sentir náuseas y dices, vale, pues sí, sé lo que es una náusea, pero es que, claro, las náuseas de la quimio creo que no tienen nada que ver con otras náuseas que puedas tener, pero bueno, por lo menos el concepto de náuseas lo tienes en la cabeza. Entonces Mm. puedes un poco anticiparte o ya saber que te va a pasar y bueno, pues que lo tienes que vivir y es normal vivirlo, porque luego imagínate que no te dicen nada de nada y tú no sabes que esos efectos secundarios son normales, pues te puedes alarmar, por poner un ejemplo. Entonces, bueno, pues sí, para mí era fundamental el tema de la información. Evidentemente no toda, porque a mí me han tenido que operar y yo no necesito saber de qué calibre es la aguja con la que me van a pinchar, yo qué sé. O sea, que hay información que dices, vale, esta no la necesito saber, vale, nos entendemos, pero luego hay otra pues que sí, en mi caso por lo menos sí. Y otra cosa que tratas tú en tu guía, que bueno, ya lo comentamos en el episodio anterior, que tu guía surge también un poco de todas estas necesidades a las que tú te enfrentas tras tu diagnóstico. Pues, Ujú. por ejemplo, la falta de información sobre tu tipo de cáncer y la falta de historias personales sobre el tema. Sí. Entonces, en esta parte de la guía, como decía, has incluido el tema de la culpa. Ujú. Me gustaría que hablaras de este tema porque en tu tipo de cáncer, por desgracia, creo que es muy habitual, por lo que ya hemos ido hablando y por lo que yo me he estado informando también aparte, que las mujeres sobre todo sientan culpa por tener un cáncer derivado de un virus del papiloma humano. Ujú. Entonces, comenta un poco cómo puede ser esto, porque creo que es interesante para alguien que esté en esa situación. Vale, bueno, de primeras me parece interesante hablar de la culpa en general, no solamente de mi cáncer. ¿Por qué? Porque también hay mujeres, sobre todo, que se sienten culpables simplemente por tenerlo, por tener el cáncer que sea, ¿eh? Me da igual, pero porque esa culpabilidad les viene al pensar que ahora va a tener que ser van a ser una carga para la familia, por ejemplo, o que no van a poder atender a sus hijos, aunque sea un cáncer de otro tipo, ¿eh? Vamos a imaginarnos mama, o, por ejemplo, ¿eh? Entonces, hay mujeres que aunque no sean mi tipo de cáncer, que todavía es más, y ahora te voy a hablar de eso, pues también se sienten culpables por eso, sentirse una carga para la familia o que ya no van a ser útiles durante X tiempo mientras estén enfermas. Entonces, a mí me parece, y además como mujer, no sé, yo me llevo las manos a la cabeza de que, o sea, no dudo que esto lo haya, pero me parece inconcebible que una mujer que encima tiene que lidiar con un cáncer, con lo duro que es, que aparte tenga que lidiar con un sentimiento de culpa, pienso que por la educación que le han dado de que ahora ella va a ser una carga en vez de poder ella atender Sí, a la familia. es totalmente cultural y porque estamos inmersos, mal que nos pese, en una sociedad patriarcal. Mm. Entonces la mujer recae
el cuidado recae de los demás, recae la carga logística de la casa y recae, no es en todos los hogares así, por suerte, pero sí que la gran mayoría, sobre todo gente de determinada edad, que sí, y se siente culpable si tiene anginas, pues imagínate una enfermedad más importante y más larga y Sí, con más claro. sufrimiento. Eso es, y con todas esas secuelas, y muchas veces esa culpabilidad viene porque empiezan los pensamientos de a ver si yo lo hubiera podido prever antes, o me lo hubiera podido detectar, o lo hubiera podido, ay, ¿cómo se dice? No me sale la palabra, eludir, como que no haberlo tenido. O sea, empiezan a venir ese tipo de pensamientos a la cabeza, muchas veces la mayoría irracionales, y todos esos pues hacen que al final esas mujeres se sientan culpables y tengan que lidiar con dos cosas: el cáncer y el sentimiento de culpabilidad, que creo que es un cóctel molotov para, o sea, ya tener culpabilidad con todas las emociones que vienen durante el cáncer y pensamientos, pues es como un añadido ahí que no tiene ningún sentido, pero que sí que ponen mucha carga en esa mujer. Entonces, eso con respecto al cáncer en general, pero luego con el cáncer mío en particular, el cáncer de cervix, pues es un tipo de cáncer que se contrae por un virus, y en este caso es por el virus del papiloma humano. Y ese virus se coge a través de las relaciones sexuales. Entonces, cuando ya encima le añadimos un componente sexual, pues la carga de culpabilidad aumenta exponencialmente. Entonces, ese tipo de mujeres todavía, o sea, se sienten culpables por lo mismo que acabo de comentar, y además por haber tenido relaciones sexuales donde alguien se lo ha podido pegar, que vete tú a saber quién ha sido, porque el virus también puede estar en el cuerpo 10 años, y tú en 10 años puedes haber tenido varias parejas sexuales, o a lo mejor solamente tienes una, pero él ha tenido a su vez varias, bueno, varias, es que ha podido ser una, pero es a estar contagiada y se lo ha pegado a él. Entonces, el virus es un virus que puede estar latente 10 años en el cuerpo. Hay mucha falta de información con respecto a esto en general, no se nos enseña, y sobre todo en la época nuestra, en mi edad, por desgracia, pues menos aún. O sea, por lo menos ahora mismo, en la edad de mi hija, existen las vacunas contra el VPH, pero en nuestra época no había vacunas, entonces no se hablaba tampoco de esto ni se nos vacunaba, con lo cual nuestra generación en ese sentido estamos indefensas, ¿vale? Bueno, Sí, sí, el preservativo. están vacunando a niños no. Efectivamente, a niños no, que esa es otra, porque bueno, el niño puede desarrollarlo, sí, también puede desarrollar un hombre las consecuencias de un VPH. Sobre todo se suele dar en relaciones homosexuales, y pueden tener pues cáncer de ano o cáncer bucofaríngeo, ¿vale? Sobre todo. Pero, y ellos a su vez pues también lo pueden contagiar a una mujer. No es necesaria ni siquiera la penetración, o sea, tú fíjate hasta dónde podemos llegar, simplemente por el contacto de mucosas se puede contagiar. Inclusive si se usa preservativo, evidentemente te protege, pero en un 70% solo. Entonces, claro, fíjate de qué fácil es el poderlo coger. Entonces, lo digo esto de cara a todas esas mujeres que se sienten culpables por haber tenido relaciones sexuales. Dios mío de mi vida, pero si es que esto es una lotería, si lo raro es que no lo tengas. Bueno, es que de hecho, según las estadísticas, el 80% de las personas sexualmente activas lo tienen, aunque no lo sepan. Entonces, claro, te lo pueden pegar sin saberlo, porque pueden no tener ni siquiera síntomas. ¿Vale? Entonces, os estoy explicando así un poquito en general la información sobre VPH, pues para que si lo escucha esto una mujer, pues que no se sienta culpable, que bueno, pues nos ha tocado, nos ha tocado. O sea, y ya está. Y lo que hay que lidiar ahora es contra el cáncer, y déjate, olvídate de esa parte de culpabilidad y de esa parte de es que podía haberlo evitado. Pues podías o no, pero es que eso además ahora mismo no te sirve de nada para recuperarte. El enfoque ahora mismo está en recuperarnos, en ponernos bien, en hacer el tratamiento, en llevar esto lo mejor posible, en que las emociones no nos machaquen tanto que lleguemos a una depresión. O sea, tenemos mucha tarea, no solamente física, sino también emocional. Entonces, ¿para qué vamos encima a cargarnos con algo que es una culpabilidad absurda?
¿vale? Es lo que yo quiero transmitir desde aquí. Vamos a curarnos y ya está. Y olvídate además, porque luego hay otra con mi tipo de cáncer, y es que siempre nos asalta la cosa de ¿y quién me lo ha podido pegar? Pues si es que vete tú a saber, en 10 años, además, que ya te digo que puedes haber tenido solo una pareja sexual, pero es que esa persona a su vez ha tenido vida también, vida sexual. Y a lo mejor ha tenido solo una relación sexual, pero basta solamente una persona contagiada. ¿Vale? Entonces, bueno, pues nada, ha tocado y ya está. Es lo que quiero transmitir y el resto, pues son preguntas absurdas que no sirven para recuperarnos, que es el objetivo. No, es que entras en un bucle al final que no va a ningún sitio, no se va a solucionar nada y lo que hay que hacer es, como has dicho, enfocarse en el tratamiento, enfocarse en llevarlo lo mejor posible y estar positivo ante las circunstancias siempre que se pueda. Y cuando no se pueda, pues si es necesario pedir ayuda o también permitirte un día o dos malos, que es que también... Efectivamente. Bueno, es que eso es necesario, o sea, necesario. Yo hay gente cuando me escribe que... de los días de mierda, ¿sabes? Porque, sí, porque pienso que, y no solo enfocado en el cáncer, o sea, tú tienes que tener días de puta madre y tienes que tener días de puta pena, porque si no, no valoras las cosas. Entonces, lo que hay que saber es identificar cuando son unos, cuando son otros, y si son unos días malos, pues decir, a ver, ¿qué me pasa? ¿Cómo lo puedo solucionar? ¿Qué tal? ¿Que hoy me apetece estar mohína? Pues venga, voy a estar mohína, pero ya mañana ya no va a ser así, porque es más divertido estar guay que estar mal. Entonces, bueno, mientras uno lo pueda decidir, hay Eso veces es, que por desgracia no se puede decidir, claro, pero no, cuando uno lo puede decidir, pues hay que esforzarse, ¿no? sí, no, y además yo pienso que es necesario, o sea, el llorar, a veces me escribe gente, mujeres, la mayoría, que lloran mucho, me dicen, y yo les digo, fenomenal, si es que hay que llorar, es que te quedas como nueva, yo por lo menos me quedo como nueva cuando lloro y yo creo que no hay nada peor como las emociones dentro reprimidas. ¿Qué pasa por llorar? Si es que no pasa nada, o sea, estaría bueno y faltaría más que en este caso, si no lloraras, es que serías un robot, vamos. Y si el problema viene cuando esas emociones negativas duran mucho en el tiempo, cuando están ahí durante mucho tiempo y entonces ya pueden causar un problema, entonces hay que pedir ayuda, evidentemente. Pero cuando son cosas así puntuales, que ese día te encuentras un poco peor y lloras, y bueno, pues vale, pues ya está, pues lloramos todos y luego ya nos ponemos manos a la obra con nuestro tratamiento y todo para recuperarnos. Y eso enfocado a cualquier ámbito de la vida. Eso es, no solo al cáncer. Una filosofía de vida. Pues luego en tu guía hay otro punto en este capítulo sobre las reacciones normales ante el diagnóstico. Aquí no nos vamos a meter demasiado porque ninguna de las dos somos psicólogas y bueno, al final esta guía, como ya hemos comentado, es una cosa que se ha hecho y parte de la experiencia de Raquel. Pero bueno, desde tu experiencia, ¿cómo has tú gestionado otra vez la palabra gestión, que yo creo que me la voy a tatuar Estas este año? fases. Bueno, pues a ver, las fases son las típicas fases del duelo. El duelo es cuando hay una pérdida y la pérdida no tiene por qué ser solamente de un ser querido o de una pareja. Imaginemos que o fallece alguien o hay una relación que se acaba. Bueno, pues esas son unas fases del duelo, pero es que en el caso de una enfermedad también se está perdiendo la salud. Entonces también son las mismas fases por las que pasamos. ¿Todo el mundo tiene que pasar por todas? Pues no necesariamente. ¿Todo el mundo tiene que pasar en orden por ellas? Tampoco en orden. Incluso tú puedes pasar por alguna de ellas y llegar, yo que sé, a la tercera y luego puede haber un retroceso, ¿vale? Entonces, todo eso es normal. O sea, lo que quiero transmitir es que pasar por esas fases es algo de lo más normal y yo creo que saber esto también es tranquilizador, porque si tú misma te estás percibiendo como que hay una fase en la que tienes rabia, en la que, yo qué sé,
el mundo parece que va en contra ti y tú estás ahí, pues eso, rabiosa, pues tú tienes que saber que eso es normal y que se te pasará y que el problema es si te quedas ahí, que ahí ya tienes que pedir ayuda, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, que es algo normal y que todo el mundo igual lo pasamos. Entonces, bueno, la primera fase, yo eso, voy a pasar por encima de ellas y si hay algún dato que creo que pueda aportar, pues te lo voy a ir contando. Entonces, la primera fase es la fase de negación, cuando no aceptamos el diagnóstico. Yo pasé por esta fase, al principio no sabía ni que estaba pasando por ella, pero yo luego me di cuenta que sí cuando empecé a leer sobre estos temas. Porque yo al principio cuando me lo diagnostican, pues o sea, todo empieza a ir muy rápido, me empiezan a mandar pruebas de forma muy rápida y entonces el exterior, o sea, lo que estaba sucediendo a mi alrededor iba más rápido que mi mente acomodándose a lo que ocurría. Entonces yo todavía... ¿El qué? Asimilando. Asimilando, sí, sí, sí. Entonces, yo sé que yo pasé por la fase de negación porque recuerdo incluso una prueba que me hicieron donde yo lo pasé muy mal y el técnico de esa prueba que me vio fatal, pues me preguntó que por qué me habían mandado esa prueba y yo le dije estas palabras textuales. Es que parece que tengo un cáncer. Entonces, yo en ese momento no me di cuenta de mi forma de hablar porque la forma de hablar refleja la forma de pensar. Y entonces... que te están poniendo pruebas y no sabes por qué. Eso. Y entonces luego ya pensándolo y reflexionándolo, yo dije, no, es que parece que tengo un cáncer. No, no, es que tienes ya un cáncer, como un caballo. O sea, ya había pruebas que determinaban eso. Lo que pasa que esta era otra de las que me tenían que hacer, pero no parece que tengo un cáncer. Eso era lo que yo me decía o me creía. Y entonces, bueno, pues eso es una de las cosas que yo me di cuenta, pues que todavía estaba en esa fase de la negación, de esto me está ocurriendo a mí o le está ocurriendo a otra persona y estoy en un sueño, ¿no? Porque a veces tenemos hasta esa sensación de decir, en un momento me pellizcarán y despertaré, pero por desgracia eso no ocurre. Entonces, bueno, pues fase de negación, ¿no? Y yo también en esa fase pues había una pregunta, como en mi tipo de cáncer, yo sí que me hice mi revisión ginecológica y no me detectaron nada, pues yo estaba todo el rato ahí, dale que te pego con la pregunta en mi cabeza de ¿por qué no me la han detectado antes? ¿Y por qué no me la han detectado? Y no sé qué. Y entre tanto, ocurriendo en mi exterior todas esas pruebas y todo avanzando, y yo todavía ahí enganchada a esa pregunta que tampoco me servía para nada. Luego me di cuenta que no me servía para nada y bueno, tuve un diálogo interno que luego si quieres te lo cuento, para salir de esa pregunta y poder empezar a tomar cartas en el asunto con el cáncer, porque también lo peor era que me hubiera quedado ahí como un disco rayado. Entonces, bueno, para no irme de un tema a otro, que tengo mucha tendencia yo ahí de irme de una cosa a otra, voy a deciros primero las fases. Bueno, entonces la segunda fase es la ira, ¿vale? Que, bueno, se lo define un poco como un intento por entender lo que está ocurriendo. Nos rebelamos, bueno, lo que antes decía, estamos rabiosos. Yo creo que también yo más o menos estuve entre la primera y la segunda un poco a la vez porque yo estaba con esa pregunta de ¿por qué no me la han detectado antes? Y es que esto no puede ser y no sé cuánto y tal y pascual. Entonces estaba, pues no terminaba de aceptar lo que me estaban diciendo. Una pregunta muy razonable, me refiero. Tú habías hecho todo lo que se supone que tú tenías que hacer para no tener esa enfermedad. Me refiero, tú has tenido relaciones sexuales con protección, tú te has hecho tus revisiones ginecológicas desde que el mundo es mundo, entonces por ti estaba todo hecho. Claro. La mala suerte, o no sé cómo llamarlo, es pues que se te ha reproducido, a ti, pero yo entiendo esa ira de decir, jolín, pues si yo hubiera sido una inconsciente, que no significa que nadie se lo merezca, ni muchísimo menos, pero que si tú no has controlado las cosas para evitarlas, pero si tú las has controlado, pues yo sinceramente es que entiendo esa ira. O sea, vamos, para cabrearse, como poco. Claro. Hombre, pues sí, como poco para eso. Pero bueno, al final luego te das cuenta y es cuando ya llegas a la última fase, pues que por mucho que uno se cabre, por mucho que tal, lo externo está. Bueno, ahora lo contaré con la última fase, que para mí es la ideal y me encanta hablar de ella. Bueno, luego la tercera sería la negociación o pacto. Bueno, pactamos un nuevo desenlace. Puede ser con nuestro entorno, con nosotros mismos, con Dios. Hay gente
que en esta fase yo aquí... yo no me identifico con esta fase, pero yo sí sé que hay gente que en esta fase, pues por ejemplo, habla con Dios y ahí están las típicas promesas estas de si me curo, a partir de ahora, yo que sé, voy a ir a misa o voy a no sé qué, o ¿no? Ese tipo de promesas o hacértelas a ti mismo de si me curo, yo qué sé, me lo invento, dejo de fumar, yo no fumo, no, pero bueno, que es ese tipo, es esa fase, ¿vale? Yo en esta no me identifico. Luego está la de depresión o tristeza. Yo tampoco me identifico como que haya tenido depresión, o sea, tristeza sí, ha habido momentos muy duros, muy difíciles de tener que asimilar y de todo, o sea, es que tu mundo se pone patas arriba. Y es como, o sea, pues lo que decía antes del coche dando vueltas, o es como que tu vida la dejas ahí, la estás viendo en un televisor y dices, bueno, en algún momento la retomaré y ahora es otra vida distinta que tengo que organizar prácticamente de cero, empezando por mí mismo y enfrentarme a muchas cosas. Entonces, bueno, tristeza, o sea, depresión no, yo no he tenido depresión. Tristeza sí, he tenido momentos tristes, sí, sí, o sea. Y ya la última fase, que es la que a mí me encanta, es la de la aceptación, que no tiene nada que ver con la resignación, que hay mucha gente que lo confunde. Entonces, ¿tienen cosas muy parecidas? Sí, hay una fina línea entre una y otra. O sea, aceptar es cuando el momento en el que tú dices, mira, la realidad es esta, la que hay, esta. Y eso es lo que yo tuve en mi diálogo interno. Y retomo con esa pregunta que yo me hacía. O sea, yo estaba todo el rato, ¿por qué no me la han detectado antes? Entonces llegó un momento en el que yo a mí misma me dije, vamos a ver, ¿esta pregunta te sirve para algo? Ahora mismo el objetivo es curarte, ¿no? Y yo me decía a mí misma, sí, vale, ¿te sirve esta pregunta para curarte, la de por qué no me la han detectado antes? Y la respuesta evidente era no. Vale, entonces, ¿qué tal si esta pregunta la dejamos para cuando te cures, cuando ya estés bien y si quieres la retomas, pero ahora nos ponemos manos a la obra haciendo lo que esté en tu mano hacer para poder llevar el tratamiento lo mejor posible y poderte curar, que es de lo que se trata? Y entonces, bueno, pues fue como un pacto conmigo misma, mira, ahora hablo de pacto negociación, con un pacto y decir, bueno, pues venga, vale, voy a posponer la pregunta y entonces ahora mi pregunta era, vale, ¿qué puedo hacer yo para? Y entonces ahí metía pues lo que en ese momento necesitaba hacer, pues para, yo qué sé, pues no tener tantas náuseas, pues evidentemente tomarme los medicamentos que el oncólogo me dijo. ¿Qué puedo hacer para, yo qué sé, que mis hijos estén bien? Pues hablar con ellos, explicarles, bueno, esto si queréis, en otro día hablamos del tema hijos, que también me parece, en la guía no lo pongo, pero también me parece un tema interesante de qué hacer cuando tienes hijos, ¿no? Y cómo afrontarlo, o por lo menos qué hice yo. Entonces, bueno, yo cambié la pregunta y entonces cambié el por qué me pasa esto a mí, que es una pregunta muy recurrente también que nos ocurre, a qué puedo hacer yo para, y ahí vas metiendo las cosas. ¿Eso qué hace? Que te sitúa en una posición, en vez de víctima, que el resignarse te sitúa mentalmente en una posición de víctima. Cuando tú te resignas y estás ahí, tu cerebro, porque esto es inconsciente completamente, no es capaz de pensar soluciones, funcionamos así. Sin embargo, cuando tú aceptas, es decir, la realidad es la que es y no la puedo cambiar. Y es esto. Entonces, yo acepto que esto sea así, eso no quiere decir que esté de acuerdo con ello, no lo estoy, pero como no lo puedo cambiar, bueno, pues voy a ver qué puedo hacer con ello. Eso es aceptar, ¿vale? Y entonces cuando tú aceptas realmente, pasas de ser víctima a ser una persona que puede actuar sobre esa realidad, en el sentido que te he contado, de qué puedo hacer para. ¿Vale? Entonces es un cambio brutal, brutal en el chip mental nuestro. Y es un cambio brutal que nos produce una actitud, o sea, a mí a veces me preguntan por mi actitud, entonces una de las cosas que pienso que influyen mucho es aceptar en vez de resignarse. Resignarse es como, sí, sí, lo acepto, pero por dentro estoy revenido, ¿vale? Y me va siguiendo, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Cuando, según te estaba escuchando, digo, es que eso se puede aplicar a cualquier ámbito de la vida. Sí. Sí, me refiero, tú tienes cualquier cosa que te incomoda en la vida, entonces hay dos opciones, o resignarte y estar encabronado todo, digo muchísimas palabrotas. Mira que te vamos a castigar, palote negativo. O bien decir, bueno, pues tengo que gestionar otra vez,
tengo que gestionar este tema, tengo que gestionar este problema, pues a ver de qué herramientas me puedo valer, cuáles están a mi alcance, cuáles puedo conseguir y vamos a ir haciendo la obra para poder hacer el edificio. Eso es, pues ¿no? Eso es aceptar. Y resignarse, como tú has dicho, es que parece que sí, bueno, sí, lo acepto. No, porque por dentro, o sea, es una cuestión de sentimiento, o sea, es una cuestión interna la diferencia entre aceptar y resignarse. Pero una te sitúa en una posición activa de toma de decisiones y de capacidad de pensar, que es la de aceptar, y la de resignarse te sitúa en una posición de víctima y ahí no eres capaz de pensar, de tomar decisiones ni de hacer mucho por ti, ¿vale? Esa es la gran diferencia. Es que es más, volvemos a lo que hablábamos antes sobre la culpabilidad que tenemos las mujeres por ciertas cosas y tal. Me refiero, esto tampoco nos lo enseñan. No nos enseñan nada. No nos enseñan a la gestión emocional esta de decir, a ver, ¿no? Y de hecho yo creo que cada vez hay más, no hay tolerancia a la frustración, no se enseña a que alguien se pueda frustrar y a partir de estar frustrado construir. No, ahora mismo yo en eso estoy muy, muy desilusionada con la gente, con la humanidad en general. Sí, no. Creo que es algo muy básico, muy importante, muy enriquecedor, por otra parte. No significa que tengas que pasar por una situación jodida para que tu vida sea rica, ni mucho menos. Eso no lo queremos. Pero como no podemos decidir lo que nos toca, yo creo que sí que podemos decidir cómo afrontarlo, cómo gestionarlo. Eso es. Ahí es donde está nuestra parte de poder actuar. Eso es. Así que, claro, en lo otro no, para nada. Pero en la parte que podamos, y por desgracia no nos enseñan al tema emocional, yo creo que es súper importante, sobre todo porque nadie sabemos que nos va a tocar algo así, pasar por una situación complicada. Pero bueno, pues bueno, que te guste. Pidiendo y pasamos para el próximo episodio, pero antes, ya sabes que tienes que... Es verdad. ¿Usted algo positivo, algo molón? Bueno, a ver, os explico un poco. Es que Aida me propuso que cada vez que termináramos estas reuniones teníamos que decir algo positivo o molón que a una de las dos, bueno, a cada una nos gustara. Así que esa es la parte que a mí más me cuesta hacer, lo tengo que pensar mucho. Bueno, menos mal que esta vez me he acordado porque en el episodio primero no me acordé. Así que no me has pillado, esta vez no, lo tenía preparado. Entonces he pensado en qué cosa molona a mí me encanta, o sea, me gusta mucho y me produce felicidad y me da placer, ¿no? Que esa es la idea. Vale, pues a mí me gustó muchísimo y me hizo mucho que pensar y creo que está muy relacionado con nuestra vida, con lo que somos y con lo que no se ve que somos, y es la película de Avatar. Es de mis películas favoritas y bueno, pues hoy os traigo esta película. Para el que no la ha visto, pues a mí me encantó y es una de mis películas favoritas. Pues yo voy a decir que a mí me gustan, me dan mucha felicidad, me hacen cosquillitas en el corazón, los patos. ¿Los patos? Me encantan los patos, de todos los tamaños, de todos los colores. Me encantan los patos, me encantan. El otro día estuvimos en el pueblo y en el río ahora hay un montón y yo me tiraría las horas muertas mirando patos como nadan así con sus patitas. Me encantan los patos. Jolín, pues fíjate, no lo sabía. Bueno, fenomenal, cada uno. Muy bien. Pues nos vamos para el próximo episodio. Esperemos que os haya gustado y como siempre dejamos todo en descripción, la guía, las redes sociales y todas esas cosas. Muy bien. Pues nada, espero que os haya gustado el podcast de hoy, sobre todo que os haya parecido útil y nos vemos en el siguiente. Un besito a todos. Un besito, Aida. Eso, cualquier sugerencia escribid. Bueno, sí, cualquier cosita, eso nos escribís en la descripción y vamos haciendo lo que podamos. Un beso. Chao.
Espero que te haya gustado este episodio y si es así, compártelo con quien creas que le puede interesar. Si quieres, nos seguiremos escuchando de nuevo. Hasta pronto.